Me llamo Andrés Hernández y soy el delegado provincial del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana en Alicante. Mi función principal es de dotar al colegio de la máxima visibilidad y conseguir aumentar el mayor número posible de colegiados biólogos, biotecnólogos, bioquímicos, biomédicos y también graduados en ciencias del mar. ¿Cómo podemos conseguir esto? Una de las formas es impartiendo una serie de charlas a los alumnos de cuarto grado de Biología de la Universidad de Alicante, así como a los alumnos de cuarto grado de Biología de la Universidad Miguel Hernández de Elche. ¿Qué hacemos en estas charlas? En estas charlas lo que hacemos es informarles sobre los servicios que presta el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana, así como las ventajas de pertenecer a nuestro colectivo. Entonces, ¿cuál es el motivo para colegiarnos? Bueno, pues evidentemente todas aquellas ventajas que tiene el colegiarse, como pueden ser el disponer de un seguro de responsabilidad civil, el recibir mensualmente un boletín informativo que incluye, entre otras cosas, ofertas laborales, el disponer de una plataforma de formación online llamada Biodemecum, que incluye una amplia oferta de acciones formativas, pero sobre todo lo que tenemos que lograr, lo que tenemos que conseguir es el reconocimiento de la sociedad española a el biólogo y conseguir ser un colectivo fuerte. Como ejemplo actual podemos hablar de la pandemia del COVID, de la alerta sanitaria y del papel que desempeña y desempeñará el biólogo en estos momentos. Desgraciadamente lo que aparece en los medios informativos es el papel del científico. Normalmente, en un porcentaje muy alto, el científico al que se refieren estas noticias es un biólogo, es un bioquímico, es un biotecnólogo, que lo que está haciendo es dirigir un equipo que está intentando desarrollar una vacuna para el COVID-19, por ejemplo, o dirigiendo un equipo que está al frente de un laboratorio que está realizando pruebas de PCR. ¿Qué quiero comunicar con todo esto? Que, como decía anteriormente, tenemos que conseguir hacernos valer como colectivo y lograr que, al igual que hacen otros colegios, como el Colegio de Médicos y el Colegio de Arquitectos, ser un colegio oficial de biólogos de la Comunidad Valenciana fuerte, reconocido y respetado.